Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de artroplastía total primaria de cadera cementada como parte del programa académico del curso de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Rubén Samuel Priego Morales, residente de cuarto año de traumatología y ortopedia, y como profesor titular tenemos al doctor Edmundo Berumen Navarrete. Como introducción al tema, es relevante mencionar que la artroplastía total de cadera es uno de los procedimientos más exitosos y de los más comunes que tenemos en ortopedia. Sin embargo, a pesar de los avances en los diseños y en las técnicas de las prótesis que usamos actualmente, uno de los debates más relevantes sigue siendo la fijación cementada versus la fijación no cementada. Las decisiones no solamente se basan en la evidencia, sino también en la formación del cirujano, y esto puede generar variaciones marcadas entre países o incluso entre regiones. Actualmente ya contamos con información más clara y más objetiva, y gracias a esto sabemos que el uso de implantes cementados, sobre todo los vástagos, va a tener ventajas claras en pacientes mayores o con una baja densidad ósea. En cuanto al componente acetabular, los resultados a largo plazo de copas no cementadas, sobre todo con liners de polietileno altamente reticulado, han ido reduciendo el uso del cemento, por lo que actualmente una solución cada vez más utilizada es una combinación entre ambos tipos de fijación, y esto se va a denominar como sistemas híbridos, los cuales el vástago va a ir cementado y la copa va a ir no cementada. Y esta opción parece ofrecer un equilibrio entre estabilidad inmediata y también durabilidad a largo plazo. Para la selección del implante femoral en una artroplastía de cadera, debemos tener en cuenta que este debe restaurar de forma eficaz la biomecánica del fémur proximal y de la articulación de la cadera. Además, este también debe mantener una fijación duradera al fémur proximal. Entonces, tanto los implantes cementados como los no cementados han demostrado que tienen la capacidad de lograr una fijación fiable y duradera con excelentes resultados a largo plazo. Sin embargo, los resultados varían considerablemente según el diseño del implante y también según el método de fijación. En esta tabla podemos ver una comparación internacional, la cual resalta cómo varía la preferencia quirúrgica según la región. En Norteamérica el uso de vástagos cementados es muy bajo, y en Europa y Australia se sigue considerando una opción estándar, especialmente en pacientes mayores. Y esto tiene implicaciones importantes cuando se habla de evidencia versus costumbre quirúrgica. Como podemos ver en la tabla, únicamente el 5% de los vástagos en Norteamérica son cementados. Y sobre todo, esta fijación se utiliza a partir de pacientes que tienen 90 años, en los cuales el 35% de los vástagos van a ser cementados. Es una diferencia notable a comparación de Reino Unido y Suecia, por ejemplo, que tienen un porcentaje de vástagos cementados del 60 y del 65% cada uno. Entonces esto nos habla de también una popularidad del reemplazo híbrido que mencionábamos anteriormente y que cuentan con una mayor tasa de uso de fijación cementada. En cuanto a la evidencia según la edad, la evidencia nos muestra que en pacientes mayores los vástagos cementados van a presentar una menor tasa de revisión, una menor incidencia de fracturas periprotésicas y una mejor fijación inicial, especialmente en pacientes tratados por fractura de cadera. Sin embargo, en menores de 64 años, el rendimiento a largo plazo va a favorecer a los vástagos no cementados. En la parte de abajo les puse un artículo que analizó datos australianos basándose en el método de fijación
Y en este artículo se concluyó que en pacientes mayores de 75 años, los vástagos cementados demostraron resultados superiores tanto en pacientes que se operaron por coxartrosis, tanto en pacientes que se operaron por fractura de cadera. Esto se basó principalmente en una menor incidencia de fracturas periprotésicas y una menor incidencia de aflojamiento en los primeros 3 meses. Entonces, la tendencia hacia la fijación no cementada, vamos a tener que inició por la preocupación de aflojamiento y osteolisis con los diseños iniciales de los implantes cementados. Pero después de esto, y finalmente se volvió común, porque la fijación no cementada también es muy eficiente y además la técnica quirúrgica es menos exigente. En cuanto a la meta técnica o el objetivo que queremos lograr con el cementado femoral, es una capa de cemento simétrica de 2 a 5 milímetros alrededor del implante. Y además que ésta cuente con una interdigitación en el hueso adecuada para poder lograr una fijación a largo plazo. A medida que las técnicas de cementación han mejorado, también lo han hecho las tasas de supervivencia, ya que varios estudios reportan unas tasas de supervivencia en implantes cementados del 95% a más de 20 años. Entonces, el cementado femoral va a tener ventajas clave en pacientes mayores de 70 años y en pacientes con hueso osteopénico o frágil. Y en estos grupos, el cementado nos va a disminuir el riesgo de fracturas periprotésicas y también se muestra con una mejor tasa de fijación y durabilidad. En cuanto al diseño de vástagos cementados, es fundamental que entendamos que no todos los vástagos cementados se van a comportar igual. De hecho, tenemos dos filosofías de diseño en cuanto a este tipo de vástagos, los cuales son el taper slip, que funciona como un pistón dentro del cemento, y los composite beam, que se fijan más rígidamente al manto del cemento que rodea al implante. Es decir, que más importante que si es cementado o no cementado, va a ser qué modelo se usa y conocer su desempeño. Como vemos en la tabla, las diferencias entre un y otro diseño. Los taper slip van a ser vástagos pulidos sin collar y los composite beam son rugosos o mate, frecuentemente con collar. Lo podemos observar en la imagen de abajo, donde viene la comparación de ambos diseños y podemos ver las diferencias entre uno y otro. Uno de los argumentos más fuertes a favor del uso de vástagos cementados en adultos mayores es que presentan una menor incidencia de fracturas periprotésicas. De hecho, estudios de registro internacionales que incluyeron más de 400.000 pacientes reportan una incidencia casi 9 veces mayor en vástagos no cementados, que es lo que vemos en la tablita abajo, y esto durante los primeros 2 años después de la cirugía. Este riesgo va a aumentar particularmente en adultos mayores, mujeres y pacientes que fueron operados por fractura de cadera. Y incluso entre los cementados, los diseños rugosos tipo composite beam tienen menos fracturas que los taper slip. Entonces, esta evidencia es clave para tomar decisiones al momento de qué fijación vamos a utilizar. El riesgo del uso del cemento óseo principalmente va a ser el síndrome de implantación de cemento óseo, y es un riesgo real, especialmente en pacientes mayores y frágiles. Sin embargo, aunque este síndrome de implantación cementaria es una preocupación legítima, la evidencia nos muestra que su impacto en la mortalidad es transitorio. De hecho, hay estudios en poblaciones vulnerables
en los que se muestra que después de los primeros días postquirúrgicos, la supervivencia va a ser mejor en quienes recibieron implantes cementados. Por lo tanto, no solo no deberíamos evitar el cemento por miedo, sino que se debe saber cómo usar adecuadamente. Aquí como ejemplo puse un estudio en 180,000 pacientes que se realizó en Suecia, en el cual únicamente se demostró un incremento del 0,05% en la mortalidad en los primeros días. Esto se refleja como 5 de cada 10,000 pacientes. Sin embargo, se mostró una ventaja en la supervivencia a partir del día 14 postquirúrgico en adelante. Por lo que podemos decir que la fijación cementada es una opción de menor riesgo a largo plazo. Para la prevención del síndrome de implantación de cemento óseo, lo primero que debemos saber es identificar los factores de riesgo, los cuales van a ser edad avanzada, enfermedad cardiopulmonar, uso de diuréticos y sexo masculino. Las estrategias recomendadas para la prevención del SICO es una comunicación activa entre el cirujano y el anestesiólogo, una hidratación adecuada del paciente de forma prequirúrgica, transquirúrgica y postquirúrgica, un control estricto de la presión arterial y tener vasopresores listos. En cuanto a la técnica quirúrgica, siempre tener en cuenta el lavado y secado del canal. Se recomienda el uso de un tapón distal con un catéter de succión y un cementado retrógrado con pistola. También tenemos tipos diferentes de cemento óseo. Aquí realmente hay una diferencia menos significativa en los resultados a comparación de los otros apartados que hemos venido mencionando. Las diferencias van a ser mínimas entre cemento de baja versus alta viscosidad y la evidencia es limitada sobre los beneficios de mezcla al vacío. Sin embargo, eh, se demostró en un estudio de los registros australianos de reemplazo articular. Recientemente se publicó una comparación de cemento medicado versus cemento simple y se demostró que el cemento con antibiótico tiene una menor tasa de revisión a 10 años, siendo esta de un 5,7%, y el cemento simple, cemento sin antibiótico, una tasa de revisión a 10 años del 6,3%. Aquí es curioso mencionar que la causa principal de esta diferencia de porcentajes se parecía deberse a un aflojamiento aséptico más que a una tasa de infección. Entonces esto nos plantea la posibilidad de que en realidad se trataban de infecciones ocultas en muchos de estos casos, más que de un aflojamiento aséptico. Otra de las ventajas que nos presenta el vástago cementado es la flexibilidad en cuanto al posicionamiento del implante que nos va a permitir la inserción con cemento. Esta profundidad de inserción se puede planificar de forma prequirúrgica y luego se puede ajustar de forma transquirúrgica. Esto nos va a ayudar para poder maximizar la restauración de la longitud de la extremidad o también en el equilibrio de tejidos blandos. Más en específico con los diseños de vástago pulido sin collar y la ausencia del collar nos va a dar una mayor flexibilidad para el posicionamiento y la profundidad al momento de la inserción del componente femoral. Es el vástago que vemos en la imagen del medio, pulido y sin collar, y esto nos va a poder ayudar a jugar con la inserción del componente. En cuanto a las copas cementadas, su uso ha ido disminuyendo notablemente en Norteamérica, pero sigue siendo común y respaldado en muchos países europeos. Tenemos el ejemplo de Suecia, que en más del 80% de pacientes mayores de 70 años se colocan copas cementadas. Esto con resultados incluso superiores a las no cementadas.
Esta preferencia se basa no solo en la experiencia clínica, sino también en estudios a largo plazo que han demostrado una excelente durabilidad en pacientes de edad avanzada. Y la técnica quirúrgica para la cementación acetabular va a incluir el rimado hasta el hueso subcondral, generalmente 2 a 4 milímetros mayor que el diámetro de la copa que vamos a insertar. Esto con el objetivo de exponer el hueso más poroso para maximizar la interdigitación del cemento que vamos a colocar. Posteriormente, se recomienda realizar una serie de orificios adicionales alrededor del borde del acetábulo, especialmente en las zonas escleróticas residuales, para poder facilitar la intrusión del cemento y el anclaje de nuestro implante. El acetábulo se va a limpiar con un lavado pulsátil para poder eliminar la sangre y el tejido remanente en los espacios interdigitales. Después vamos a colocar el cemento en las primeras etapas de endurecimiento y en esta parte se puede aplicar presión usando el pulgar para poder estimular la interdigitación y después insertar el implante de 2 a 4 milímetros más pequeño, como ya hemos mencionado, para garantizar un manto de cemento uniforme de 2 a 3 milímetros de espesor. La artroplastía de cadera híbrida que venimos mencionando desde el principio, como ya dijimos, va a componerse de un vástago cementado más una copa no cementada. Esta artroplastía híbrida ha ganado popularidad global y es una estrategia que busca aprovechar los beneficios de ambos sistemas. La estabilidad y precisión del vástago cementado con la eficiencia y excelente desempeño a largo plazo que nos presenta la copa no cementada, sobre todo con liners de polietileno altamente reticulado. Y ya para finalizar, lo que debemos tener en cuenta de todo lo que venimos platicando, los vástagos cementados van a mostrar mejores resultados en pacientes mayores de 70 años, según múltiples registros internacionales. La artroplastia híbrida hay que tenerla en cuenta que ofrece una excelente combinación entre resultados clínicos. Las fracturas periprotésicas van a ser menos frecuentes con vástagos cementados. El síndrome de implantación de cemento óseo es prevenible con una técnica adecuada y no va a incrementar la mortalidad de nuestros pacientes a largo plazo. La evidencia respalda el uso creciente de componentes cementados y la necesidad de dominar su técnica quirúrgica. Esta es la bibliografía que fue utilizada para la clase y muchas gracias por su atención.